Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Hoy comparto esta mesa de análisis con Julio Trujillo, director de civilizacionydiálogo.com. Bienvenido de nuevo, Julio. Gracias. También está con nosotros, de nuevo, después de una larga ausencia, Horacio Coan. Nos alegra tenerte de nuevo aquí en la mesa de Radio Sefarat. Horacio. Gracias, a mí también me alegra. Horacio, como saben, es el director de la revista Raíces. Brevemente, Horacio, en 2 semanas sale un número nuevo. ¿Puedes adelantarnos cuáles son los contenidos? Sí, hemos cerrado ya y enviado a imprenta el primer número del año, el número de primavera, que bueno, en los temas de actualidad de arte y música y espectáculos, por supuesto vamos a revisar todos los importantes acontecimientos de los últimos meses, casi diría, a Víctor Arija en el Museo Thyssen, Man Ray en una galería de Madrid. Vamos a hablar en la sección de música de Fanny Mendelssohn, un artículo precioso que ha escrito Jorge Rosenblum, que es un buen colaborador de esta radio. Así es. Y otro artículo que es una serie de reflexiones sobre los judíos y la música que ha preparado Arnoldo Lieberman. En la sección de letras y libros de literatura, bueno, nuestro artículo estrella es un artículo de Margot Glantz, la ensayista y escritora mexicana, sobre Paul Celan. Hay otra excelente reseña de Lea Bonin sobre el último libro de Cynthia Ozick. Muy bien, son los contenidos de Raíces, revista judía de cultura. Les animo a consultar en las mejores librerías del país. Está la revista, y si no, mándenos un correo a Radio Sefarat y podrán también saber cómo adquirir la revista Raíces. Y hablemos también de civilizacionydiálogo.com, que no es un semanario de cultura. Sin embargo, he visto que en el último número tenéis un especial de cocina sefardí, Julio. Bueno, no es exacto eso. Nosotros tenemos una sección de gastronomía, y nuestro colaborador Said Benaisi, que es un hispano tunecino, le ha dedicado esta vez a la cocina sefardí, pero ha dedicado varios artículos a la pervivencia de la cocina judía en Túnez y de las relaciones y de la comunidad judía de la isla de Hierba, y eso. Es un hombre buen conocedor de la comunidad judía y con cierta amistad que se le nota mucho, ¿no? Y esta semana tiene un comentario de la cocina sefardí. Pero el tema de civilización y diálogo es fundamentalmente política. Es la política internacional. Intentamos muy modestamente alborotar un poco el patio, suscitar debate y recoger artículos que alteren un poco la pasividad de tanta gente. Modestamente suscitar debate también es la intención de esta tertulia, y los temas de esta semana son, o por lo menos los que destacamos para analizar y para debatir aquí, son por un lado el atentado contra el vicepresidente de los Estados Unidos, Cheney, en Afganistán, que deja un número elevado de bajas, pero sale ileso el vicepresidente. Estados Unidos también anunció esta semana una conferencia internacional en Irak, que abre por primera vez la puerta a Irán y Siria, y supone un cambio importante de postura de los Estados Unidos respecto a estos países. Otra noticia importante, bueno, por lo menos destacable para nosotros, es el Oscar al mejor cortometraje, Horacio, que como sabrás es para el judío americano Ari Sandel, con un cortometraje titulado West Bank Story, una especie de... Sí, como sabes, no a nivel del Oscar, pero en Berlín, Un oso de cristal se lo llevó también un cortometrajista israelí. Sí, el cine israelí sí, está teniendo muchísimo éxito. En este caso es un estadounidense, pero sobre temática israelí, una historia de amor en West Bank, un poco parafraseando el West Side Story, un musical. Esperamos poder verlo pronto en España. Sí. Otra noticia de otra índole, desde luego, pero no menos destacable, es que el Tribunal Penal Internacional procesó por vez primera a 2 personas por genocidio en Sudán. Y uno de los implicados es un ministro del gobierno sudanés, lo cual implica directamente al gobierno de Sudán en el genocidio. Si os parece, empezamos por esto, lo cual es una noticia importante, ¿no, Horacio? Para mí es extremadamente importante, ha sido la noticia más esperanzadora de esta semana. De hecho, porque, no se trata de que el Tribunal Penal Internacional procesara, sino que el fiscal de este tribunal, Luis Moreno Campos, presentó cargos por primera vez contra 2 funcionarios, uno de ellos ministro en Sudán,
por el genocidio en Darfur. Como ustedes saben, Darfur desde el año 2003 se ha convertido en una especie de agujero negro del mundo de la política y casi de los medios, del que no se habla, pero hay 250.000 muertos, y si esto no es genocidio, que venga alguien y lo vea, y hay más de 2 millones de desplazados. Un grupo importante de comunidades, de organizaciones judías internacionales lleva muchos años trabajando sobre el tema de Darfur, e inclusive patrocinan una serie de ONGs que están haciendo allí una labor estupenda. El tema de Darfur es especialmente sangrante. Y yo me pregunto si es que no se habla de Darfur todo lo que se debiera porque son etnias negras, africanas, las víctimas, o porque los verdugos son árabes. Esta es la gran pregunta que hay que formularse. Si el temor a la incorrección política de Naciones Unidas o Estados Unidos o la Unión Europea está silenciando este brutal genocidio que ya va a cumplir 4 años por la índole de sus ejecutores. Julio, ¿cómo respondes a esa pregunta que plantea Horacio? ¿Cuál es la razón de que se desconozca y que no se hable de Darfur en Europa? No, la verdad es que no tengo respuestas. Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. El caso de Darfur no es excepcional, lamentablemente. Ya en Sudán había una larga guerra de los árabes contra el sur del país, que son negros y cristianos y o animistas, que es un fenómeno que también se da en el Chad, por ejemplo, ¿no? Hay una vieja en todas las zonas de confrontación, fronterizas entre el África de colonización árabe y el África negra, hay este tipo de choques y siempre igual de silenciados. Yo creo que ahí se mezclan varias cosas, además de tus posibles causas, se mezcla un choque sordo pero muy persistente entre dos políticas colonialistas o neocolonialistas, o por lo menos de influencia, representadas por franceses y americanos, que son aliados en muchos sitios, pero que en África han estado muy confrontados, estuvieron muy confrontados en Uganda, están confrontados también en cómo resolver el tema de Sudán, están confrontados incluso respecto al terrorismo en Argelia, estuvieron enfrentados mucho tiempo. Y yo creo que todo esto hace menos atractiva defender, como no es posible una intervención vistosa, estéticamente brillante y televisiva de fuerzas internacionales con banderas humanitarias, porque no hay demasiado acuerdo. Yo creo que esto ha ayudado a silenciarlo. Y luego, que es una zona que hasta ahora no ha sido estratégica, yo creo que va a empezar a ser. Creo que los sucesos de Somalia tienen muy alertados a la comunidad internacional. Creo que la penetración islamista radical en África es mucho más profunda de lo que se cuenta y muy peligrosa, y está llegando a zonas del África occidental incluso, y que todo esto va a poner esta escena africana en primer plano de la situación internacional, y probablemente vamos a oír hablar más de Darfur y de Somalia y de Etiopía y de Eritrea, ¿no? Pero no tengo respuesta estricta. A la vista de lo que está ocurriendo, yo recuerdo hoy las reacciones de la opinión pública internacional y de los medios en Afganistán, cuando se esclavizaba a las mujeres con el burka, o cuando se volaban los budas protegidos por la UNESCO. Era un clamor tremendo aquel que pedía la rápida intervención internacional en Afganistán. Y en Afganistán no hubo genocidio, hay que decirlo claramente, no hubo genocidio. Y sin embargo nadie dudó respecto a la conveniencia de ejecutar una acción multilateral avalada por Naciones Unidas. Y ahora Naciones Unidas se calla, dice que espera la habilitación del gobierno de Sudán para gestionar alguna intervención. Por otro lado, el gobierno de Sudán dice desconocer el Tribunal Penal Internacional porque no ha firmado el protocolo de adhesión. Y más grave todavía, si cabe, los propios Estados Unidos no han firmado este protocolo de adhesión al Tribunal Internacional, por lo cual sabemos por qué es el temor de Estados Unidos a que en alguna ocasión sus soldados, sus militares puedan ser juzgados en algún conflicto bélico. Pero esto resta fuerza a algo que debería ser la primera importante acción internacional para parar
los gravísimos acontecimientos que se están dando allí. Si os parece, como no tenemos tiempo de abordar todos los temas como quisiéramos, con la profundidad que merecen, pero como hemos también anunciado otros temas para la tertulia de hoy, por ejemplo, la conferencia internacional y regional del 10 de marzo en Bagdad, que está destinada a instaurar la paz en Irak, un objetivo enormemente ambicioso, estando las cosas como están. Y aquí me remito y te pregunto, Julio, a lo que escribiste en el semanario Civilización y Diálogo. Decías que era una ocasión para hablar de los planes nucleares de Irán y sus amenazas, y también llegar a algún tipo de acuerdo para que el Líbano no sea el próximo escenario sangriente. Es difícil, pero es posible, dices. Eres optimista. Sí, bueno, quizás es más un deseo que optimismo, ¿no? Yo creo que la Conferencia Internacional de Irak va a tener una actualidad iraquí, es evidente, una actualidad muy complicada. Los Estados Unidos están en el proceso de reinstitucionalizar Irak en manos de iraquíes y de ir transmitiendo poco a poco soberanía con garantías de seguridad. El plan de seguridad sobre Bagdad, bueno, inicialmente funcionó, ha habido varios atentados que demuestran que no parece funcionar muy bien. En el sur de Irak más o menos funciona y los británicos han podido retirar un grupo de soldados que van a ir de manera inmediata a Afganistán. Bueno, entonces, en este proceso la conferencia internacional era sobre todo un mensaje de que había medidas políticas además de militares. Y además creo que lo comentamos aquí la última vez, me da la sensación, pero no recuerdo bien, pero hay un intento de acercarse al menos al lado sirio del eje del mal de aquella zona, un intento de romper la alianza, y porque, bueno, Siria tiene una serie de condiciones que le hacen más susceptible de llegar a acuerdos parciales con ellos, y porque Siria puede ser muy importante respecto al Líbano. Yo creo que el hecho de que se vayan a encontrar todos en Irak quizá sea un escenario donde se puedan abordar temas que no son estrictamente iraquíes, aunque tienen mucho que ver con lo que pasa en Irak. La ambición de Irán de ser la primera potencia regional, los recelos de Arabia Saudí, la propia posición siria que está incómoda en algunas cosas. Yo creo que es una oportunidad. Además van a estar franceses, van a estar rusos, que siempre han tenido un gran protagonismo en la zona y grandes complicidades con lo que pasa también. Y bueno, yo lo que trataba de explicar es que ahí había una posibilidad de encontrarse por primera vez iraníes y americanos cara a cara a hablar de la cuestión nuclear. Yo creo que es muy difícil que lleguen a alguna acuerdo. No, claro, no solo eso, sino que se plantea expresamente que no habrá contactos bilaterales. Tengamos en cuenta esto. Estados Unidos de alguna forma salva la cara, digamos, este ha sido el caso de Condoleezza, ha dejado claramente establecido que va a una conferencia con una multitud de patas allí y participantes, o sea, pero que no habrá contactos bilaterales. Con algún no, claro, no, más, pero sí tiene algo de importante esta conferencia, que se plantea dejar establecido un mecanismo de seguimiento de las acciones o resoluciones que allí se tomen, que este mecanismo de seguimiento sí va a permitir los contactos bilaterales en el mediano plazo. O sea que no hay que tener, pienso yo, expectativas muy inmediatas respecto a lo que pueda dar de sí la conferencia propiamente dicha, sino que se abre una puerta, sí, para los contactos bilaterales con Irán y con Siria después. Y otro aspecto importante de la conferencia, y es que se han invitado allí a fuerzas como la Conferencia Internacional Islámica y la Liga Árabe, porque lo que se intenta sobre todo remediar es la lucha sectaria, la guerra sectaria abierta entre chiíes y suníes. Y en este sentido es curioso que paralelamente a este anuncio se anuncia la visita de Ahmadinejad a Arabia Saudita. De modo que yo creo que la primera intención de esta conferencia es parar la lucha intersectaria, digamos, entre chiíes y suníes, y en segundo lugar abrir una puerta a contactos que en el tiempo pueden ser fructíferos. Mencionas las guerras intermusulmanas entre chiíes y suníes, y se ha acusado a Irán de estar fomentando directamente los atentados dentro de Irak. En efecto, sí. Me llamó la atención lo que dijo Ali Larijani, hoy famoso, ¿no?, porque aparece constantemente en los medios, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que decía que haremos todo lo que sea posible para solucionar los problemas de Irak, y si eso interesa a Irak, participaremos en la reunión. Parece una broma, ¿no? Realmente, últimamente las declaraciones de Irán son casi un chiste si no fueran tan dramático el fondo. Hombre, lo que pasa es que el hecho de la mayoría chií en Irak, el hecho de que una de las facciones chiíes, incluso la más violenta, que es la de
este joven imán que no recuerdo bien cómo se llama. Sadr. Sí. Es un hombre muy de Teherán en el sentido político, a lo mejor religiosamente no sé si es tanto, pero es muy de Teherán en el sentido político, no tanto al Sistani, que plantea alguna distancia respecto al gobierno iraní. Ahí funcionan un poco los reflejos del árabe persa, pero no en el caso de esta facción del ejército del Mahdi, creo que se llama su organización, y entonces está claro que Irán puede frenar y puede impulsar la respuesta estrictamente chií. Y luego, bueno, en todas estas zonas en Irak donde se combinan terrorismo brutal de Al-Qaeda y no de Al-Qaeda, delincuencia disfrazada de terrorismo disfrazada de delincuencia y unidades más o menos regulares del viejo ejército de Saddam hostigando a las fuerzas occidentales, yo creo que en todo este escenario también es lógico que Irán tenga ojos, o sea, si nos ponemos en el estricto papel iraní de sus intereses nacionales, ellos tampoco pueden permitir un polvorín en una de sus puertas y tienen que estar ahí. El problema es si se puede comprometer a un país como Irán, con una política como Irán, con una política coherente con lo que debería ser, con una política occidental, digamos, de estabilidad internacional. Yo creo que en estos momentos no, pero bueno, es posible ir impulsando mecanismos que la sujeten o que los comprometan al menos en algunos acuerdos muy concretos y muy de charandá. Sí, en este sentido pienso que el papel de Arabia Saudita puede ser importante. Además de ser el aliado más firme que tiene Estados Unidos en la región, es la potencia hegemónica en la región. Y justamente la hegemonía que le disputa a Irán, ¿verdad? Sí. Y se la disputa con patas en Irak y otras en el Líbano, agitando esto. O sea, a Irán no ha parecido interesarle demasiado, me da la impresión a mí, que haya calma en pacificar su área de influencia, sino al contrario, claro, exacerbar totalmente. Ellos quieren hacerse imprescindibles como protagonistas, ¿no? Porque el chismo, que se les convoque para calmar, ¿no? Porque el chismo además, salvo en Irak y en Irán, no es mayoritario en ningún sitio, entonces solo puede tener, ellos les gustaría que el chismo tuviera una importancia mayor a la que tiene sociológica y demográficamente. Así es. Y bueno, la hegemonía de Arabia Saudí luego tiene pies de barro porque es una hegemonía religiosa y financiera que es importante, pero no es la vez ni militar ni política, precisamente por la alianza con Estados Unidos, ¿no? O sea, a nivel social le es más fácil a Irán influir que a Arabia Saudí. Entonces hay un juego un poco complicado. Sí, y este juego se complica cuando además el propio Irán comienza a ser víctima de acciones terroristas, porque como es algo como ayer, sí, que ha dejado al mundo pasmado una semana y otra también, y con relativa frecuencia. Sí. Si uno ve el mapa de Irán, es una verdadera ensalada étnica, ¿no? Sí, que ha servido por primera vez, curiosamente, la prensa han servido estos atentados, quiero decir, para que en la prensa conozcamos la complejidad étnica y religiosa de Irán. No es una realidad para nada homogénea. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo, sí, porque además hay una provincia que es de etnia árabe y además hay unos pocos chiitas. La zona tiene uzbecos en el norte, tiene kurdos, tiene persas, casi todo, claro, pero algunos seguidores de Zoroastro todavía, y judíos. Hay una comunidad, creo que son como la comunidad judía importante. Sí, yo creo que era más importante. Quedan unos 12.000 judíos. Sí. Llegó a tener 25.000 en el momento de la revolución, del ascenso del Ayatollah Khomeini, porque ahí empezaron a irse. Ya era una comunidad muy debilitada, era una comunidad de 80.000 miembros a comienzos del siglo XX, muy importante la comunidad en el mundo persa. Sobre este tema salió, no sé si lo visteis, hace aproximadamente 10 días el diario El País sacaba 2 artículos largos de los corresponsales en Oriente Próximo sobre la comunidad judía en Irán y también sobre el llamamiento que se había hecho desde Israel para la inmigración, algo que por lo general no se hace de manera tan abierta y tan pública, porque lo único que puede ocurrir es que afecte negativamente a los que todavía no han emigrado. De todas formas ya están tan acosados, están muy acosados. No te olvides que en Irán no tienen las dificultades que tienen en Siria para salir del país y demás. Es una comunidad que goza de relativa libertad para entrar y salir sin ningún problema, y de hecho participan en negocios internacionales y van y vienen. O sea que si quisieran emigrar podrían hacerlo. No se van es porque no pueden o no les interesa. Pero con mucho menos el gobierno de Israel ha llamado a los judíos franceses a que emigraran. Así que ¿por qué no lo va a hacer con los iraníes? Sí, bueno, sobre eso se discute mucho, ¿no? ¿Cuál debe ser la política oficial o sobre todo la política pública, ¿no? Sobre la inmigración
al Estado de Israel. Pero en fin, sobre eso podríamos hacer un programa, ¿no, Horacio? Julio, podría ser un tema interesante para algún otro programa de actualidad. Para terminar, ya lo creo. Una noticia que no requiere mucho comentario, aunque sí habría que mencionarla. Para el 17 de marzo hay convocada una manifestación contra la guerra de Irak, convocada por PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos, y también aquí critican, no hemos visto todavía el manifiesto, la intervención de Israel del pasado verano en Líbano. Lo que sorprende aquí es decir, a estas alturas, una manifestación contra la guerra de Irak y hablar aquí también en Madrid, en marzo, sobre una intervención en Líbano hace casi un año. Bueno, yo voy a comentar un poco porque este suele ser el tema que cada vez que lo tocamos aquí yo choco contra los demás, ¿no? Pero bueno, sí que decir que me sorprende por la cara dura que supone, pero es coherente con lo que han dicho todos. Cada vez que el gobierno actual y sus aliados tienen alguna dificultad, sacan el espantajo de la guerra de Irak, que por cierto, hoy día las fuerzas que están allí están con la protección de la ONU que tanto exigieron. Justamente España se retira cuando ya está en marcha una resolución de la ONU que avala la participación en Irak tanto como las que están interviniendo en Afganistán. Pero bueno, eso sería otra cuestión a discutir. Bueno, yo creo que es un proceso más en el acoso al PP y en tapar sus propias vergüenzas y en tratar de demostrar que había un bando belicista que sigue y un bando pacifista que permanece, ¿no? Bueno, no me parece más allá. A mí no sé, yo no estoy muy convencido de esto. Realmente me parece absolutamente tirado de los pelos. Esto es una convocatoria enloquecida. No creo que tampoco haga ya a estas alturas partir ningún daño al PP. El PP se ha hecho bastante daño solo a sí mismo y no necesita que ya con respecto a la guerra de Irak venga gente afuera a decírselo. El tema es que no hay justificación real hoy para hacerlo. Es cierto que pese a lo que dices, Julio, todavía son muchos los países que se van retirando. Acaba de anunciar Dinamarca que se va, Gran Bretaña va a bajar su número de tropas y demás, pero en realidad ya estamos en otra etapa con respecto a la guerra de Irak, donde la intervención extranjera lo que se busca es que se minimice para dar mayor protagonismo a las propias fuerzas iraquíes, lo que decías tú, alcanzar la soberanía plena y gobernarse a sí mismo. A nivel internacional, agitar desde la izquierda o desde donde se quiera este tema y venir a recordar la guerra del Líbano al verano me parece un absurdo. Yo me refería a eso, no decía que fuera a hacerle más daño al PP, efectivamente. Yo creo que eso estaba amortizado, entre comillas, ese debate, pero que, aunque no estoy seguro que el PP se haya hecho tanto daño, pero eso es cuestión de debatirlo en otro momento, pero en todo caso, sí que es la pretensión de esto, y se nota en las intervenciones parlamentarias, cada vez que se le critica incluso a la política antiterrorista, siempre se levanta el López Garrido de turno que dice, ¿y usted que estuvo en Irak? Sin que venga a cuento, ¿no? Entonces, coherentemente con eso, pues se convoca una manifestación. De todas formas, bueno, vamos a ver cómo sale, porque no sé, yo me contaba que esta mañana que llegaba la alarma. Alguna otra cosa detrás, pero no van por ahí los tiros. Me gustaría tener más información. Sí. Pues iremos dando esa información. Está convocada para el 17 de marzo, quedan 2 semanas y todavía no hemos leído el manifiesto y posiblemente todavía haya quienes se suman y quienes se desvinculan hasta que consensúan el manifiesto. En cualquier caso, lo comentaremos porque hablan más obviamente de la política española que de la política internacional, que como habéis dicho es un tema ya por un lado amortizado y por otro es una buena definición. Sí. En fin, muchas gracias Julio Trujillo y Horacio Coan por estar hoy con nosotros en la tertulia de Radio Sefarat. Os deseo un feliz fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias. Buen fin de semana, ha sido un placer.